el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, verso 27. Por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, no temiendo lo que te podía pasar, porque se sostuvo como viendo al invisible. El rey de este mundo, ¿quién es? Satanás, dice la Escritura, el rey de este mundo. Entonces, no temiendo la ira del rey de este mundo, que es Satanás, porque uno se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, lo que dice la Escritura es una muestra fotográfica, podríamos decir, de lo que le pasa al creyente. Por la fe dejó Moisés Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Éxodo capítulo 14, verso 5, dice que después que dejó el faraón salir al pueblo de Israel, pensó, reaccionó y dijo, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado salir a Israel para que no nos sirva? Esa es la resistencia que hace el enemigo en la lucha diaria y continua para que nosotros no avancemos. Y especialmente se ensaña con los que comienzan a caminar. Y ahí vienen los problemas y ahí viene el conflicto. Es la resistencia humana y la lucha de los demonios que impiden el avance de los que están comenzando a caminar en la fe. Por eso entran en conflicto. Cuando se enojó el faraón, unció su carro, dice, tomó consigo su pueblo y tomó 700 carros escogidos y todos los carros de Egipto. Tomó los capitanes sobre ellos y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Lo puso Dios al faraón en una situación para que brotara lo que tenía adentro. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Salieron en el momento exacto, donde todo el pueblo estaba llorando su muerto, desde el faraón hasta el último empleado, hasta el último egipcio. Entonces lo que resalta ahí es la intervención de Dios, porque cuando empiezas a salir del modo de vida natural, entras a un modo de vida espiritual, que es el modo de vida de la fe, donde se dan las situaciones más absurdas, pero ves la mano de Dios. Y ya no es lo humano, ya no es lo acostumbrado, como dice la Escritura, que por la fe fue que Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nadie sabía lo que iba a pasar cuando comenzaron las plagas. Primero el agua se convirtió en sangre, pero no sabía nadie lo que iba a pasar, ni Moisés siquiera. Y a medida que el faraón iba endureciendo su corazón, iban poniéndole una plaga, poniéndole otra plaga, hasta que llegó una que lo quebró, y fue la muerte de su primogénito.
Entonces ya una vez que unció sus carros y levantó su ejército, el verso 9, Éxodo 14:9, siguiéndolos pues los egipcios, ¿a quiénes? A los israelitas que habían salido de Egipto, los siguió con toda la caballería, con los carros de Faraón, su gente de a caballo, todo su ejército, y lo alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Y ahí hubo una grandísima experiencia. El pueblo estaba feliz, había salido de la esclavitud, no sabía que eran esclavos en realidad, porque después querían volver a la esclavitud diciendo, pero allá teníamos cebolla, allá teníamos puerro, allá teníamos esto, allá teníamos otro, y es lo que le pasa al creyente. En la primer prueba de su vida comienza a decir, mejor yo estaba en el mundo. Pero si allá no era nadie, pero por lo menos me defendía, dice. Y ahora tenés quien te defienda. Porque dice la Escritura, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahí en el verso 10 del libro de Éxodo, capítulo 14, dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Se habían olvidado ¿de qué? De la nube. De la nube que tenían encima cuando el sol estaba caliente y la nube que tenían encima para como su sombrilla protegiéndolos del calor. Se olvidaron de la columna de fuego que Dios les proveía de noche para que ellos fueran calentados y también pudieran ver. Y se olvidaron de las plagas. Y lo único que vieron fue que los egipcios venían tras ellos. Porque los hijos de Israel en ese momento temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ellos no recordaban nada. No sé si a vos te pasa igual, que tenés un problemita así y te olvidás de todo lo que ha hecho Dios con tu vida. Porque ese problemita te anula. Ellos estaban igual, no recordaron nada, solo veían los problemas y que el diablo más les acusaba. Igual le pasa a la gente, no recuerda cómo Dios lo encontró. A veces Dios los encuentra en un basurero y del basurero los saca, los limpia y los presenta como hijos de Dios y la gente no ve. No ve. Eso les pasó a los israelitas y comenzaron a temer y temieron en gran manera, dice, y clamaron a Jehová. A veces el Señor permite que pasemos por situaciones donde no sabemos para dónde huir. Para que clamemos, para que empecemos a depender de Dios y no de nuestras mañas o nuestras maneras acostumbradas de vivir de siempre. Verso 11. Entonces, cuando vieron la columna de tierra que dejaban los egipcios viniendo con los carros, dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Clamaron a Dios, pero se van a dar cuenta que ese clamor no fue convincente al principio, porque lo primero que comenzaron a hacer fue quejarse delante de Moisés. Cuando la gente piensa que se equivocó, busca a quien achacar por la decisión que tomaron y piensan volver atrás. Hay mucha gente que quiere consejería, pero en realidad ya tiene aquí lo que va a hacer. Lo que está buscando es una persona que avale lo malo que está tratando de hacer. Ay, yo quiero que me dé un consejo.
¿Será que pueden orar por esto? Cuando ya ellos tienen escrito lo que van a hacer en sus propios corazones. Y así estaban estos. Estaban buscando un culpable, estaban achacándolo a Moisés por la decisión que ellos tomaron y ya querían volver atrás. Y comenzaron a dudar del líder. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Vamos a morir aquí. Y sucede igual con el creyente. Antes no era cristiano y me iba bien, pero ahora ¿qué es lo que me está pasando? Lo que pasa es que el diablo arremetió con toda su furia y Dios se lo permite con el propósito, con un propósito. Y la persona todavía no entiende los caminos de Dios. ¿A quién les ha pasado así? Bienvenidos. Estos son los caminos de Dios. Estas son las salidas y las jornadas de los caminos de Dios. Y es nuestro ejemplo de nuestra caminata en la fe. ¿Salieron de dónde los israelitas? De Ramasés, llegaron hasta dónde? Hasta Sucot, de ahí pasaron a Etán, de ahí dieron la vuelta, subieron a Piairot. Estas son figuras de lo espiritual. Vamos a Éxodo, capítulo 14, del verso 13 adelante. Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación de Jehová. Vean la salvación que hoy va a hacer Dios con ustedes. Porque esos egipcios a los cuales ustedes han visto, nunca más para siempre le veréis. En otras palabras, no los volverán a ver, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marche. Y alza tu vara de autoridad y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. 17. Y extendió Moisés su mano sobre el mar se abrió y fueron bautizados en el mar. Al extender Moisés su mano sobre el mar, Dios hizo que el mar se retirase con un fuerte viento y toda aquella noche hizo que volviera el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Y fue entonces cuando los hijos de Israel entraron en medio del mar seco, teniendo el mar como muro a su derecha y a su izquierda, siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad. Solamente hasta la mitad. Los israelitas pasaron al otro lado, pero los egipcios fueron atraídos para ser derribados. E Israel fue la carnada. Fíjense que el bautismo es la identificación con el Señor en su muerte y en su resurrección. Cuando nos identificamos con Él, con el Señor, Satanás es juzgado en nosotros. Porque lo que de Satanás está en nosotros, ¿dónde está? ¿En qué parte? En la carne, en la parte del alma y de la carne. Pero cuando decidimos entregarnos a Cristo y morir con Cristo, ¿quién es juzgado? Satanás. Por eso es que el que está en Cristo juzga a Satanás en su propia carne. Aunque sienta el mal en sí mismo, dice, no estoy de acuerdo contigo, antes sí, pero ahora no. Ahora me aborrezco a mí mismo. Señor, ayúdame. Si usted no hace eso, usted queda así, como un creyente así, que cualquiera lo mueve. Pero cuando usted comienza a tomar autoridad
entonces usted puede afirmar sus pasos. Cuando Jesucristo está en la persona, en vos, Él te va a ayudar a vencer lo que tienes de Él, de Satanás. Y entonces Satanás va a ser juzgado. Es como decir que Satanás está atrapado en la carne del hombre. Porque antes Satanás estaba fuera del hombre. Cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? El espíritu murió, se cerró, no actuó más. Por eso es que nacemos del espíritu. Y cuando nacemos del espíritu, Dios nos da vida y podemos comenzar a entender nuestro ser. 3 en 1, espíritu, alma y cuerpo. Cuando no tenemos a Cristo, vivimos de acuerdo a nuestra alma y el cuerpo es obediente al alma. Lo que desea el alma, eso hace el cuerpo. Pero cuando venimos a la fe y nacemos del Espíritu, el Espíritu Santo, ¿dónde va? Al Espíritu. Y ahí comienza a ministrar el Espíritu Santo al Espíritu y el Espíritu le da órdenes al alma. Y el alma pasa la información al cuerpo, dependiendo de lo que quiere hacer. Entonces, ¿dónde está atrapado Satanás? En la carne del hombre. Cuando ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, él estaba fuera del hombre. ¿No es cierto? Satanás estaba fuera del hombre, pero ahora, cuando el hombre peca, ¿dónde está? Dentro del hombre. Pero cuando el hombre es atraído a la cruz, el pecado es juzgado ¿dónde? En la carne. Y también Satanás. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, y ellos llegaron hasta la mitad, los egipcios, y en la mitad sus carros perdieron el poder de seguirlos. Se comenzaron a ablandar sus ruedas y a desguañangarse, trataron de regresar, pero vieron que Jehová peleaba por los israelitas. No era solo que el Señor había dicho, ustedes estén tranquilos y listo. Le dijo, ustedes estén tranquilos porque Jehová peleará por ustedes. Por eso es que se dieron cuenta los enemigos que Jehová estaba peleando por ellos. Porque los carros comenzaron a desguañangarse, se salieron las ruedas. Y por último comenzó a venir el agua y los terminó a todos. Eso es lo que quiere decir actuar en el nombre de Jesús. Ya no sos vos solo el que estás actuando, es Cristo en vos. Vamos al mismo capítulo 14 en el verso 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, como si fuera una marea alta, más alta de lo acostumbrado. Y los egipcios, al huir, se encontraron con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, cubrieron los carros, cubrió la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Miren lo que hace el bautismo. Cuando nos bautizamos somos librados, porque los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha, agua aquí, agua acá. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios donde muertos a la orilla del mar. Cuando creíste y te bautizaste, fuiste salvo.
Por eso dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será, el que creyere y fuere bautizado será, ya no es contado entre los del mundo, sino entre los creyentes. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Es la redención la que hace posesionarse en Cristo. Es la redención la que nos hace parte de su pueblo, de su casa, de su eclesía. Eclesía es iglesia, de su iglesia. Por eso dice, tú lo introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Ese es Cristo. En el lugar de tu morada. Ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y ahora viene la tercera parte, el reino. Éxodo capítulo 15, verso 18. Jehová dice, reinará eternamente y para siempre. Nunca dejará de ser rey. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Más claro, el diablo se fue. Dijo, voy a aprovechar esa locura. Miren dónde se metieron estos. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y luego María, la profetisa, la hermana de Moisés, hermana de Aarón, hermana de Moisés, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y es a partir de aquí que se canta. María les respondía, canten a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado fuera en el mar al caballo y al jinete. Esa fue una experiencia tremenda. Piairot no es cualquier cosa. Ahí vienen las dudas, las vacilaciones, las luchas. Pero al final se toma la decisión de fe y se camina. Y entonces cuando uno toma la decisión de fe y camina, el Señor comienza a actuar y comienza el cambio. Comienza la experiencia de conocer la intervención poderosa de Dios. Comienza uno a ver que está siendo librado del mundo, está siendo librado de su esclavitud al tener en quién creer y al comprobar la fidelidad de Dios. Cuando nos identificamos con el Señor, dije que Satanás es juzgado en nosotros. Porque lo de Satanás, ¿dónde está? En nosotros, en nuestra carne. Pero cuando decidimos entregarnos a Cristo y morir con Cristo, ¿quién es juzgado? Satanás y ¿quién más? La carne. Por eso el que está en Cristo juzga a Satanás en su propia carne. Aunque sienta el mal en sí mismo. Dice, no estoy de acuerdo contigo, antes sí, pero ahora no. Me aborrezco de haber hecho eso. Y pide ayuda al Señor. Y como Jesucristo está allá en vos, Él te va a ayudar a vencer lo que tienes de Satanás en tu vida todavía. Y Satanás va a ser juzgado. Entonces, ¿dónde es donde está atrapado Satanás? En la carne. ¿Y dónde nos atrapa Él a nosotros? En la carne. Porque antes, al principio, Satanás estaba fuera del hombre. Pero cuando Adán pecó, el hombre fue controlado por Satanás. Entonces, Satanás estaba dentro del hombre, ahora estaba dentro del hombre, estaba fuera, ahora estaba dentro. Y cuando el hombre es atraído a la cruz, el pecado es juzgado, ¿dónde? En la carne, pero también Satanás. Satanás solo puede tener lo que vos le des. Él tuvo su maldición, que Dios le dijo que iba a comer polvo todos los días de su vida. Pero el polvo que él se come es el que vos le das.
Ahí está el juicio. El juicio por eso fue en la carne, ¿no es? En la carne de Cristo pagó el juicio en la cruz. Y cuando vos confiesas, estás juzgando otra vez lo mismo, estás haciendo un juicio. Hay un juicio porque vos estás confesando para poder caminar en el Espíritu y no vivir en la carne. El problema del ser humano, del por cual no puede crecer, es porque la carne la tiene muy crecida, muy pero muy crecida. Entonces la carne crecida le va a exigir pecar, le va a exigir pecar. ¿Por qué? Porque está crecida, la dejó crecer y la alimenta. Por eso dije que Pierrot no es cualquier cosa, porque es ese periodo de dudas, de vacilaciones, de lucha. Pero es por la fe que comenzamos a caminar. Y comenzamos a caminar y Dios comienza a actuar en nosotros. Y nosotros comenzamos a despertar, a conocer la intervención poderosa de Dios. Porque Él nos libra del mundo, de Egipto, nos libra de su esclavitud, porque ahora tenemos en quién creer y podemos confiar en Dios y en su fidelidad. Hay tiempos difíciles, para todo mundo hay tiempos difíciles, hay tiempos inesperados que nos intentan robar la fe. Mantenerse creyendo es difícil, porque vos no lo ves. Porque la fe es creer lo que vos no ves. Entonces viene la duda y vos tienes que agarrarte de lo que el Señor ya te dijo. No dice uno, no, yo voy a creer porque Dios me dijo, o su palabra dice. Entonces, en ese tiempo difícil es que intenta Satanás volvernos para atrás, quitarnos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahí sale el Señor y enfrenta nuestros miedos, nuestros temores al fracaso y ese temor de perder nuestros sueños. El pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el Mar Rojo, mar de los juncos, mar de muchas voces, mar de distracciones. Iban a ser libres los egipcios al cruzar el mar, pero al mirar que estaban literalmente encerrados, adelante estaba el mar, atrás venía el faraón y su ejército, a un lado estaba el desierto y al otro lado estaba el monte, no había por dónde huir. Entonces literalmente estaban encerrados, los carros, todos estaban encerrados. Entonces a la gente que estaba mirando eso se le acabó las fuerzas y en lugar de orar comenzaron a gritar y a renegar. Es entonces tiempo de adorar al Padre y levantarse en victoria para seguir adelante en el camino sin temor, pues Él tiene cuidado, dice la Escritura, de cada uno de nosotros. Entonces, cuando te pase algo, vos tienes que recordar lo que te pasó más atrás y cómo saliste de eso. ¿Quién fue tu ayudador? ¿Quién te extendió la mano? ¿Quién te abrió camino? Entonces, con eso que ya experimentaste, ya vos vas en tu fe afirmándote, creyendo. Si ya te sacó de una, te puede sacar de otra. Si ya te sacó de dos, te puede sacar de la tercera. Pero tienes que recordar, por eso decía el salmista, bendice alma mía Jehová y no te olvides de sus beneficios, porque esos beneficios son los que nos hacen caminar más adelante. Él tiene cuidado especial de nosotros.
aunque no te diga nada, aunque no escuches nada, aquí está su palabra para alentarnos. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.